Bienvenidos nuevamente a esta actividad del Grupo Oncomama Norte, en este caso la revisión bibliográfica de los ensayos clínicos más relevantes para nuestra práctica asistencial publicados a lo largo del pasado mes de julio. No ha sido un mes especialmente fructífero, pero espero que le podamos sacar jugo a algunas informaciones de cierto peso en el ámbito clínico. Vamos a empezar con la enfermedad metastática y en concreto con la enfermedad luminal, la forma más frecuente de la enfermedad. Aquí se trata de revisar qué ha ocurrido con palbociclib, tanto en segunda línea combinado con letrozol como en líneas más avanzadas combinado con fulvestrant, los celebérrimos ensayos Paloma 2 y Paloma 3, desde el punto de vista de la expresión de HER2. Si vemos acá qué ocurre en la primera línea, paradójicamente o quizá de manera contraintuitiva, van mejor el palbociclib cuando la expresión es de tipo HER2 low. Sin embargo, aquí vemos que en Paloma 3, palbociclib rinde de manera similar independientemente de la expresión HER2 low. Estos datos son interesantes porque HER2 low es un escenario en el que hay novedades terapéuticas y esta información vendría a concluir que los inhibidores de ciclina, particularmente palbociclib, rinden aún bien en ese subgrupo particular de enfermedad. Si pasamos ahora a la enfermedad triple negativa, tenemos información actualizada de la comparación de quimioterapia sola frente a la combinación de quimioterapia con atezolizumab. Lo interesante de esta información es que está restringida a la población PDL1 positiva. Y en esa población, estando los dos brazos terapéuticos bien balanceados, se constata que atezolizumab no impacta en absoluto en supervivencia global. De menor peso, porque es un estudio con 50 pacientes por brazo, interrumpido precozmente, precisamente porque no se utilizó pertuzumab, en ese sentido es un estudio antiguo. Tenemos un estudio de quimioterapia con trastuzumab frente a la misma combinación añadiendo bevacizumab. Bien, el hecho es que hay un pequeño impacto en supervivencia libre de progresión, pero no en supervivencia global, lo cual viene a ratificar datos previos del Dr. Yanni en el sentido de que bevacizumab no es interesante en la población HER2. Vamos a pasar al tratamiento adyuvante y vamos a empezar con la quimioterapia. Tenemos la información actualizada del ensayo Panzer, un estudio que ha comparado la quimioterapia convencional cada 3 semanas frente a la quimioterapia administrada cada 2 semanas, esto es en pauta dosis densa. Las enfermas reciben antraciclinas y docetaxel en secuencia, bien cada 3 semanas como es lo habitual o bien cada 2 como es digamos más novedoso. Y la información sugiere que el riesgo de metástasis a distancia y la supervivencia global mejoran discretamente cuando utilizamos la quimioterapia en pauta dosis densa, por lo tanto si no hay una contraindicación formal, en principio debería ser la forma idónea de administrar. Ya no en cuanto a los medicamentos oncológicos, sino en cuanto a terapias de soporte, hay un par de estudios, en mi opinión, de poco peso. Uno de ellos es con duloxetina para prevenir la neuropatía por Taxol. Los investigadores en un grupo pequeño de aproximadamente 20 pacientes por brazo sugieren que añadir duloxetina mejora los parámetros electroneurográficos y según ellos disminuye el riesgo de neuropatía, aunque también afirman que no hay ninguna mejoría en cuanto a parestesias, entumecimiento, frialdad de extremidades, etc. Por lo tanto, este efecto desde un punto de vista clínico casi se puede considerar inútil. Quizá más interesante fuera un trabajo en el que se pretende frenar el deterioro neurológico, el efecto chemo-brain, mediante donepezilo. Es un número de unas 200 pacientes aleatorizadas a recibir donepezilo durante unas semanas y a las 24 semanas desgraciadamente se constata que no hay ningún efecto beneficioso desde el punto de vista cognitivo. Si pasamos a la hormonoterapia adyuvante, no hay nada con respecto a fármacos oncológicos como tales. Hay alguna información con respecto a soporte. La que me parece más llamativa es quizá esta, en la que se estudia el impacto de desvenlafaxina sobre los sofocos asociados con el tamoxifeno. Las pacientes, es un estudio pequeño, o reciben placebo o reciben 2 dosis de venlafaxina a lo largo del tratamiento adyuvante y curiosamente van mejor, particularmente cuando hay depresión, las pacientes con dosis bajas de desvenlafaxina.
puesto que la toxicidad no es relevante, podría ser útil para enfermas con sofocos intensos. Desde el punto de vista de salud ósea, hay información sobre cómo actúa denosumab, solo 2 dosis, una al inicio y otra a los 6 meses, sobre la remodelación ósea en pacientes premenopáusicas con bloqueo estrogénico total. Y lo que se constatan son cambios estrictamente en la esfera densitométrica, pero por el momento sin ninguna repercusión clínica. Bien, voy a terminar este repaso de la adyuvancia con la radioterapia. Y como suele ocurrir en los foros oncológicos, la pregunta que siempre nos hacemos, si más es mejor o bien menos es más. Desde el punto de vista de más es mejor, tenemos esta información con respecto a la utilización de radioterapia sola o radioterapia más hipertermia semanal en tumores localmente avanzados. Aproximadamente 70 pacientes por brazo sugieren que hay una mejoría en supervivencia libre de progresión cuando se añade la hipertermia. En este sentido, hacer más complejo el tratamiento daría la impresión de que fuera mejor. Sin embargo, como siempre, tenemos que contrapesar en las complejidades de la radioterapia la propia necesidad de la herramienta. Este es un estudio de 372 supervivientes de cáncer de mama en las que se estudia factores de riesgo cardiovascular agrupados bajo el concepto de envejecimiento cardíaco. Bien, este envejecimiento no sucede cuando hemos utilizado antraciclinas, trastuzumab ni hormonoterapia, pero sí cuando se ha utilizado radioterapia particularmente aplicada al lado izquierdo del tórax. Desde este punto de vista tendríamos que contrapesar los factores de riesgo cardiovascular a la hora de determinar si alguien debe recibir no ya radioterapia más o menos compleja, sino la propia necesidad de tratamiento con radioterapia adyuvante. Bien, ya un par de informaciones relativas a prevención, si es posible. Investigadores asiáticos realizan un metaanálisis de 103 estudios para comprobar si los estilos de vida o factores reproductivos incrementan el riesgo de cáncer de mama en mujeres asiáticas. Subrayan ellos que a diferencia de Europa, donde el alcohol y los anovulatorios orales son los principales factores modificables, en Asia son el tabaquismo pasivo y el sobrepeso. Quizá en nuestro medio este recordatorio del sobrepeso, particularmente en mujeres menopáusicas, debe hacernos reflexionar como una de las dianas en las que tendríamos que poner el foco. Por último, un estudio muy voluminoso, al estilo americano, 660.000 mujeres que experimentaron un cáncer de mama unilateral y han sido seguidas durante 20 años con respecto al impacto de la mastectomía contralateral, dígase profiláctica. Tanto si hacemos una cirugía conservadora o radical sobre la zona donde está el tumor exclusivamente, aproximadamente el 10% de las enfermas hacen una segunda neoplasia en la mama contralateral. Este fenómeno se aminora mucho si hemos hecho una mastectomía contralateral profiláctica. Sin embargo, desde el punto de vista de la mortalidad por cáncer de mama, esto no tiene ningún efecto, de tal manera que la mastectomía contralateral, digamos sistemática, no tendría peso en nuestro medio. No os aburro más, concluyo con un par de pinceladas en cuanto a la enfermedad metastática. Me voy a quedar con un ensayo relevante, de acuerdo con una revisión relevante, de acuerdo con la cual el palbociclib rinde en la enfermedad HER2-low. Y en cuanto al tratamiento adyuvante, recordaros que la quimioterapia es ligeramente mejor si la aplicamos en una pauta dosis densa. Y esto es todo con respecto al mes de julio. Gracias por vuestra atención.